tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Charlando en el Forestal. En esta oportunidad, Carlos Reyes conversará con la escritora Alejandra Costamaña a propósito de su último libro, Imposible salir de la Tierra, pero vamos a aprovechar de repasar todos los libros anteriores del autor. O algunos, muchas gracias. O algunos de ellos. Bienvenidos todos acá esta tarde, aquí esta fría tarde en que leo Forestal, pero aquí no hace tanto frío, ¿eh? Está más agradable. Agradabilísimo. Oye, voy a leer esta breve biografía que sale en tu último libro, que suponemos es lo que más actualizado está de tu biografía. Dice, escritora y periodista, ha publicado las novelas En voz baja, Ciudadano en retiro, cansado ya del sol y Dile que no estoy. Esta última ganadora del premio del Círculo de Críticos de Arte 2007. Además, es autora de los libros de cuentos Malas noches, Últimos fuegos, Había una vez un pájaro y Animales domésticos, entre otros. Ganó el premio de literatura Anna Seghers 2008 de Alemania y actualmente es parte de la muestra literaria Selección Chilena Estruendo Mudo 2016, editada por Sergio Parra y Aldo Perán. Oye, qué bueno tenerte acá. Yo siempre tuve ganas de que vinieras, pero como que no te había dicho, nos veíamos por ahí. Nunca cuajó hasta que ahora, por azares del destino, se logró. Gracias por invitarme a este living. Sí, pues el living de ahora, eso, el living del Forestal. Oye, voy a ir leyendo yo algunos fragmentos mientras hablamos y después tú, si quieres leer también, este que yo es uno de los que yo no he leído, Animales domésticos. La epidemia de Traiguén. La muchacha, dicen, es muy, pero muy loca. Se llama Victoria Melis y ha llegado a Japón como llegan los desaconsejados, los que andan un poco perdidos, siguiendo a un hombre. Él, Santiago Bueno, es oriundo de Traiguén y está en Kamakura por negocios. Es un experto en pollos y lo que hace en Kamakura es persuadir a su cartera de potenciales clientes para que compren pollos de altísima calidad. Pollos de exportación que no son alimentados con pescado ni inflados con hormonas y que tienen una muerte no digamos dulce, pero en ningún caso estresante. Hay una epidemia local, sin embargo, una epidemia que afecta solo a los pollos de Traiguén y que cada cierto tiempo amenaza las negociaciones de las empresas avícolas. Santiago Bueno, gerente de Pollos Traiguén Limitada, debe tomar las mayores precauciones acerca de este punto. Cuando los pollos son contagiados, se debilitan, enflaquecen, se ponen muy feos. Es como si de golpe se vieran afectados por una depresión crónica. Ese es el único síntoma. Y un día cualquiera caen muertos, ¿no? Así comienza Epidemia de Traiguén, que es el primer cuento de Imposible salir de la Tierra. Muchas gracias. Ahí nos tratan con Estea, les digo a todos que es Tea. Es otra cosa. Salud. Te de coca, pero sano. Alejandra, cuando uno lee tus cuentos, a mí me pasó como lector, yo siento que son cuentos muy poco predecibles, porque habitualmente algunas veces uno lee otros cuentos y dice, ah, va a pasar esto acontece luego, o se inscriben dentro de una cierta lógica. Cuando leí tus cuentos me parecía que no, que tomaban caminos extraños para mí, ¿no? Terminaban donde yo pensaba que podía comenzar una historia, o de pronto tomaban derroteros extraños, me sorprendieron siempre, siempre. ¿Eso es algo que buscas cuando escribes? ¿Piensas en eso o no? ¿Cómo funcionas tú? Bueno, yo pienso que todo lo que uno puede como reflexionar sobre lo que escribe, en realidad tiene como una contraparte con lo que uno lee. Entonces, me gusta pensarme más en esa imagen como lectora y en la búsqueda que como lectora me interesa o sigo de textos que tienen esa característica. O sea, como textos que en realidad no sean textos cerrados o textos predecibles o que tengan finales que en el fondo cierren una historia y no te dejen seguir como construyéndola o abriendo otras posibilidades. Entonces yo creo que inconscientemente debe haber algo al construir también en sus propios relatos que busca ese mecanismo. Sí, es como si apelara también a un lector, una lectora como audaz, ¿no? Como que no, tu cuento no todo está ahí, hay que descubrir capas debajo, ¿no? Es para el lector y la lectora un desafío, creo yo, en muchos casos. Sí, yo creo que más que la audacia es pensar en que los lectores también son parte de lo que se está... O sea, los lectores al participar desde la lectura están construyendo y están escribiendo también el texto. Entonces me parece que cerrárselo, claro, a los lectores abiertos. Que me parece que cerrarlo en ese sentido es como... sí, quitar precisamente ese goce de lectura que tiene que ver con que el texto tenga otras avenidas, con que en el texto podamos entrar por distintos lados, con que nos pasen otras cosas y que a lo mejor podamos tener una interpretación que no necesariamente es la que... Claro, tiene que muchos de los relatos algunos son muy multisignificativos, ¿no? Uno no tiene una única interpretación de la historia.
O de pronto uno siente que tiene que volver a leerlo porque tal vez en una palabra, en una frase esté oculto el secreto de todo el cuento, ¿no? Pero incluso yo creo que, o sea, no sé si hablar de el secreto oculto de todo el cuento, porque ese secreto puede ser... No, por eso digo, es una sensación, claro, puede sí, que no sea así. Sí, no, y también me pasa que como lectora yo también puedo encontrar luego en mis propios textos otras posibilidades de lectura que ni yo misma las había percibido de esa Por forma. supuesto, eso. Entonces por eso tal vez como en alguno de los ejercicios que yo he hecho de los libros que tienen ahí, Había una vez un pájaro, que es como una reversión De una novela. de una novela, es como también pensar en la posibilidad de que como escritores también somos lectores que siempre estamos teniendo procesos y cambios en cada contexto en que volvemos a situarnos frente a esos textos. Entonces también es la posibilidad de que en esos textos nosotros vamos descubriendo otras cosas. Volviendo a este tema en que estamos ahora, antes de pasar a otro, es gente como Cortázar y su adorado Edgar Allan Poe han dicho los cuentos deben ser así, han hecho una especie de así se debe escribir un cuento, ¿no? ¿Tú sientes que hay una lógica para escribir un cuento cuando lo haces? ¿Piensas en tienes alguna construcción personal de cómo encarar una escritura de un cuento? ¿O simplemente es lo que sea? ¿O tú revisas después de escribir, mira, yo creo que un cuento debe tener estas características, voy a tratar de que este cuento nuevo que hice vaya en esa dirección o no? A mí me parece súper legítimo y válido el momento en el que surgen como todos estos catálogos y estas disquisiciones sobre qué es un cuento. Cuando Edgar Allan Poe decía que el cuento debe tener esta estructura que genera un efecto, una unidad de efecto y que es súper rígido. Hasta Edgar Allan Poe llegaba a decir que se debía leer un cuento si se leía de 2 minutos a 20 minutos, que después pasaba a ser otra cosa. Y una serie de cosas como muy rígidas que me parece que respondían más bien a una poética propia. Él estaba tratando de hacerse, como autoanalizarse a partir de estas estructuras que aparentemente son como generalizables, pero que no lo son tanto. Y también Cortázar, sí, me parece que establece una serie de normas o de características que responden también a su propia poética. Claro, son propias, pero... y además a un tipo de escritura de ciertos cuentos de Cortázar, que tienen más que ver como con los cuentos fantásticos y con cierta cercanía también como con el policial, no exactamente el policial, pero sí con ese suspenso y esa intriga que no se cumple simplemente en toda su cuentística tampoco. Lo mismo después cuando Quiroga ya empieza a hacer como a ablandar un poquito más estos decálogos y un poquito más como más en chunga, más en hueveo, ¿no? Y yo creo que lo que ha pasado con el cuento es lo mismo que ha pasado también con otros géneros, que en el fondo se van volviendo cada vez más mixtos y más impropios, no sé, como no podemos hablar de características. Que no respetan normas ni siquiera las propias, tal vez. No, claro, y entonces el cuento contemporáneo para mí hoy día es algo que tiene esa sombra de esta estructura como tradicional, aristotélica, de presentación, no tiene un desenlace, pero la sobrepasa con crece sí, la sobrepasada. ¿Sí? Pero es interesante que trabaje a partir de esa sombra, porque igual ahí hay algo interesante que distingue de una forma que a lo mejor ya sin esos parámetros, pero que distingue a la novela del cuento en situación que tiene más que ver con creación de cierta atmósfera, con el trabajo con la intensidad, con el trabajo tal vez como con la economía de medios, que hace que a mí me parece súper interesante que el cuento cada vez se va volviendo más un género que está en diálogo con otros géneros, ¿no? O sea, mucho más cerca de la poesía, mucho más cerca incluso de las artes visuales, puede establecer un diálogo mucho más rico en ese sentido porque tiene también este origen que es un origen medio bastardo, ¿no? El cuento que nace un poco como el hermano menor de la novela y es como lo que se escribía mientras se estaban haciendo las grandes obras, ya vamos a escribir un cuentito por mientras. Entonces eso también le da una cierta licencia de venir de esa bastardía para poder tener cruces mucho más ricos con otros géneros. Sí, respecto a esa bastardía que mencionas, yo recuerdo hace varios años que muchos editores decían, no, la gente ya no lee cuentos, ¿no? Por eso no hacemos libros de cuentos. Las editoriales tenían siempre ese exacto. problema, ¿no? Y yo siempre veo que cada cierto tiempo salen libros de cuentos que la gente lee. Entonces... Sí, bueno, y hay un ejemplo acá muy cercano, muy presente, pero de una editorial, cuyo nombre voy a mencionar, que es Montacerdo, que precisamente parte haciendo una apuesta por publicar libros de cuentos, ha hecho otras cosas también, pero una apuesta muy fuerte por libros de cuentos y por reivindicar o reivindicar este género que está vivísimo y coleando. A mí siempre me pareció absurda esa sentencia, yo no tenía ningún asidero, a ver, denme cifras, yo quiero saber, porque yo soy un gran lector de cuentos, a mí me gustan mucho los cuentos, ¿no? El cuento acompaña en un viaje corto, te lleva un libro en el bolsillo. Es muy contradictorio además eso con los tiempos hoy día de la urgencia, justamente la urgencia de la temporalidad y la tiranía de lo inmediato y todo eso, como pensar que el cuento, que precisamente es un formato
que acompaña mejor esa urgencia de tiempo, que no se lea, me parece que sí, no sé en qué se apoyan esa aseveración. Pero yo he visto, afortunadamente, ¿no? que cada vez hay libros de cuentos que se publican en Chile y sobre todo de editoriales pequeñas, no las grandes, ¿no? Quizás, bueno, ahora incluso hace poco salió un cuento de libros de la Guerra del Pacífico, que son cuentos, ¿no? Entonces, creo que espero yo que esa idea que hace muchos años estaba instalada se haya pasado. Te pregunto a ti, aquí en Queleo Forestal, ¿la gente compra estos libros de cuentos, no? En este local sí, pero es por otros motivos. Tiene ¿Qué que no ver- vamos a revelar ahora? No, sí, yo de hecho quería meter mi Sí, cuchara cuando eso, estaba hablando yo de creo que Alejandra, porque que- yo creo que uno de los puntos, Sí. ella dio con el punto exacto de por qué se están leyendo cuentos. Esa bastardía que decías tú es la que hace que la gente esté leyendo cuentos últimamente. Hacía rato que no se vendían libros de cuentos porque la gente pensaba que para leer un cuento había que ser muy inteligente, porque esa estructura tan rígida hacía que la gente no tuviera Sí, la idea de yo voy a participar de esta historia. En la novela tú no participas, te dan todo. En el cuento tú participas. Sí, a mí me parece que ese tipo de novelas no es precisamente la novela que el lector de esta librería me parece que es la que... Que tampoco las vendo. Oye, yo quería decirles también que a propósito de la intervención del que si alguien está conversando y quiere decir algo, levanta la mano y por favor intervengan no solo al final, sino que para enriquecer la conversación, ¿no? Si surge una idea que quieren preguntar algo en ese momento, no duden en hacerlo. Sí. Pero surge más bien como una subestimación de las editoriales grandes en no hacer cuentos, pensando en que a lo mejor le van a gustar este tipo de gente, y a lo mejor ese tipo de gente sí está en hambre de un relato más corto. No, por cifras es así. Se compraba mucho menos cuentos. Mira, ¿Sí? Sí. es raro eso, bueno, pero afortunadamente no han desaparecido. No, sí, y además que yo creo que hay situaciones que van evolucionando de manera súper, como poco predecible, ¿no? O sea, que Alice Munro haya tenido también el premio Nobel hace un par de años, es también como revaloriza o reubica de nuevo el cuento en un lugar que estaba medio como a mal traer. No sé, estoy pensando también que en Bogotá se instauró hace 3 años este premio también, que es súper cuantioso, que premia libros de cuentos del año anterior, el García Márquez, y que también son como instancias que van haciendo que el cuento tenga otras circulaciones. Entonces, yo creo que son situaciones que es difícil como ir evaluándolas así como con un solo criterio. Yo recuerdo una vez que fui a una librería a buscar un libro tuyo, entonces tomé un libro y me hizo, ella escribe muy buenos cuentos, decía el tipo de la librería, ¿no? Y te quiero preguntar ahí, no todo el mundo que hace cuentos termina haciendo novelas y no todos los novelistas terminan haciendo cuentos. Tú has nadado en ambas aguas. ¿Qué es más complejo? ¿Es igual de complejo ambas escrituras? ¿Qué diferencia la escritura de un cuento de una novela, tal vez? ¿Y dónde te sientes más cómoda? Si es que pudiera haber esa elección, a lo mejor me dices que no sé. Sí, es que yo la verdad es que no me siento más cuentista ni más novelista. Y siento que cada momento, cada texto va requiriendo como un formato. Y a mí no me resulta muy fácil plantearme de antemano, voy a escribir un cuento o voy a escribir una novela. ¿Pasa que cuando escribes, luego se convierte en novela sola ese texto o no? No es que sea así automáticamente solo y que sea Sí. como la varita, uno lo va conduciendo también un poco, pero... Pero tú sabes cuando algo sí. dices, esto puede ser una novela, y esto en realidad O sea, pasa eso a la mitad del camino. hay algo de intencionalidad también que es importante. O sea, si yo estoy con un proyecto que quiero que sea novela y quiero darle como o algo parecido a la novela o que se aleje un poquito del cuento en el sentido, en la extensión, en el tratamiento, en la ramificación, etcétera, en ciertas cosas, voy a tratar de conducirlo hacia allá. Pero de pronto el texto te va tirando solo y te va llevando como hacia... Es una mezcla de dirección y libertad, ¿no? Sí, o sea, y yo confío mucho en que de pronto, o sea, partir con una base, con un esquema y con un cierto proyecto, pero dejar que ese proyecto no es que sea solo, sino que tú vas experimentando cosas que se te van abriendo mundos, ese texto te lleva a la lectura de otro texto, entonces ese otro texto te va alimentando una posibilidad de conducirlo por aquí o por allá. Entonces dejo que esa cierta espontaneidad también se manifieste. Y en el último tiempo, tal vez ha pasado por cosas que tienen que ver como con condiciones materiales, no sé. A ver. Haber estado escribiendo una tesis por un montón de tiempo, y entonces los tiempos de dedicación, como los tiempos continuos, probablemente eran más cortos. Entonces tendía más a cerrar el periodo como más... Además, entonces el entorno también afecta a la lectura, Sí, por supuesto. por supuesto. O lo que te Sí, pasa sí, en la sí, vida, sí, claro, sí. todo está O sea, contaminándose. afecta además de una manera que
yo creo que uno no es capaz de visualizarlo así con mucha racionalidad, Exacto. pero yo creo que los contextos siempre están ahí. Por supuesto, O sea, ideas que están en tu cabeza hace 15 años hacen explosión hoy día en un cuento, Sí, ¿no? seguro. Pero sin que te des cuenta. Después Sí, dices, claro. esto tal vez... No, y además seguro que cada texto es hijo también de su tiempo, de una Exacto. manera no explícita. O sea, probablemente en esos textos, aunque no esté ahí el contexto y Chile y toda la cosa, como Está. hay una marca Sí, de por época supuesto, que siempre ahí. está. Oye, otro texto de acá de Imposible salir de la Tierra. Que llegaran culiaditas. Eso les había pedido Orozco la semana anterior en la entrevista. En realidad les pidió que llegaran culiaditas y comiditas, por favor. Como si temiera que las nuevas empleadas aparecieran con cara de hambrientas, demasiado voraces. Por temor, seguro, a que las mellizas se fueran al chancho y le arruinaran la noche. Así que eso hicieron. Eso, a mí me gustó ese comienzo del cuento, ¿no? Que uno dice, pero eso hicieron, ¿no? Uno dice, ¿qué mierda hicieron? Le arruinaron la noche al tipo, comieron, llegaron culiaditas. Es un buen comienzo de historia. Inmediatamente te atrapa. ¿Qué hace que un cuento, porque algunos de estos cuentos están, por ejemplo, en este otro volumen, Últimos Fuegos, ¿no? ¿Qué hace que un cuento salga de su volumen original y pueda ser compilado en otro? ¿Qué llama a ese cuento estar aquí y a otros estar fuera de esto? ¿Qué te llevó a esta compilación? ¿Cuáles son lo que está detrás, la cocina de esto? Sí, bueno, este libro en realidad surge con la idea de hacer una especie de recorrido por textos de distintos años, de los últimos 10 años, que eran escritos entre el 2005 y el 2015. Con la idea, bueno, de ser publicados por la editorial Astronomo en Perú primero y luego acá en Chile. Y después un libro que ha tenido como una vida de editorial independiente que a mí me ha parecido súper saludable porque ha salido con distintas editoriales independientes siempre en distintos lugares. En México salió, en Colombia recién con La Una. Y la idea entonces era eso, poder hacer este recorrido de textos de distintos momentos, que lo que a mí me interesó al momento de hacer la selección es que, primero, tuvieran algo que al momento de empezar la selección no lo tenía muy claro, pero formaran parte de un universo común. ¿Qué significaba eso? No necesariamente temático. O sea, no es que son historias que hablan de padres e hijos o relaciones, no necesariamente, se topan en eso, pero hay algo que me parece más importante, que es como, una cierta obsesión común, que hay algo como una especie de tonalidad obsesiva que los atraviesa y que tiene que ver con que trabajan todos sobre una superficie de lo cotidiano, como una especie de épica de lo cotidiano, pero siempre con alguna extrañeza que los desvía hacia otra parte. Como una sensación de que son textos que están, es como si estuviéramos en una piscina y de pronto se provocara una hondura y los personajes dejaran de hacer pie en esa piscina y pasara algo que los desmarca de esa situación como normal en la que están. Entonces, al hacer esta revisión me fui encontrando como con este rasgo que aparecía y que se me volvía como presente, y me interesó una segunda cosa, que es que poder hacer como una mirada en términos formales también, que pusiera como un poco en jaque las posibilidades del cuento tradicional. O sea, que ampliara un poco los límites. Entonces hay cuentos que son como uno que se llama Agujas de reloj, que es casi como un chispazo, ¿no? Como una especie de flash. De un momento. Sí. Eso me pasa con algunos cuentos, sí. Son momentos. Claro, exactamente. Otros desarrollan más una situación. Y otros que son como Naturalezas Muertas, que es una especie de novela, ¿no? Que es como una novela corta. Claro. Entonces me interesaba también que el formato pudiera expandir los límites del cuento. Así como finalmente te decía que no hubo una intención temática, pero sí después de leerlo me doy cuenta que efectivamente, o de hacer entrevistas y darme cuenta que efectivamente sí hay cosas recurrentes, como por ejemplo, no sé, ampliar los límites de los vínculos familiares, ¿no? de qué significa la constitución de una familia. Eso está súper presente en realidad en distintos textos. Y al mismo tiempo, ese mismo límite expandido es también el del género cuento. Entonces me gusta cómo dialogan esas dos cosas, que es como, salgamos un poco de la normalización de lo que es un cuento y salgamos un poco también de la normalización de ciertas conductas sociales, de ciertos deberes seres, de las relaciones sociales, de las mujeres, del comportamiento que tenemos que tener en sociedad, etc. Eso lo veo después, ¿no? Sí. O sea, obviamente no está ni cuando pienso en escribir los cuentos, ni cuando pensé en la selección, pero sí me parece que aparece. Sí, pero me interesaba saber ese criterio, cuál es el criterio para poner un cuento y para dejar fuera otro. Y sobre este libro, a mí lo que me llamó la atención del libro
en la selección de cuentos que de repente uno lo lee y hay un combo, hay una patada en la guata fuerte, de repente hay una caricia en otro cuento, en otro hay un susurro, hay un viaje, uno hace ese viaje, ¿no? Hay un par de cuentos acá que son, me diste un charchazo así en la cara, me dejaste mal. Me parece interesante, pero que esos son efectos del cuento, ¿no? Me gustó mucho eso. Otro pequeño texto, para que vayamos escuchando la voz de Alejandra en este libro. Te voy a decir algo, dijo Raquel de golpe y esperó un par de segundos para arrojar su revelación. El hombre nunca llegó a la luna. Yo conozco a harta gente que dice eso. Raquel dijo esa tarde que la tecnología del Apolo 11 era tan, pero tan primitiva que, oye, imposible salir de la Tierra. Que el computador con el que supuestamente operaban desde el espacio tenía menos memoria que una lavadora. Y otra cosa, ¿por qué no había estrellas en las fotos tomadas desde la luna por los tripulantes? Se supone, dijo Raquel, que decían los expertos, que el cielo de allá arriba era cristalino como el agua, sin atmósfera, sin nubes. ¿Dónde estaban entonces las estrellas? Y para colmo, ¿cómo era que la bandera norteamericana flameaba? ¿Como si en la luna no había viento? Todo era un fraude, aseguró la mujer que aseguraban los científicos del mundo. Una conspiración. El hombre no ha salido jamás de la Tierra, remató Raquel. ¿Te das cuenta? Julieta no supo responder. Puede que la hermana mayor tuviera razón, puede que no. A ellas pensó no les cambiaba la vida si el hombre llegaba o no a la luna. Mientras pudiera llegar a Japón ya tenían bastante. Entonces acordó del yogur que estaba comiendo y abrió la boca para recibir la última cucharada. Pasaron los siguientes minutos calladas hasta que Raquel no aguantó más. Te voy a decir la verdad, dijo. Y lo hizo. Mi mamá está muerta. ¿No? Ese es un fragmento de este cuento que da título al volumen, ¿no? No sé si... recuerdo, si tienen preguntas, por favor, vayan ahí colaborando con nosotros, nos van haciendo preguntas. Oye, me llamó la atención aquí una cosa. Champaña, en este libro, y en este otro libro, ¿no? Se llama de otra manera. Agujas de reloj. Y lo leí ambos, y la diferencia es una palabra o dos o tres palabras en cada uno de esos cuentos. ¿Por qué? ¿Por qué revisar un cuento después de tantos años? Cambiarlo. Yo recuerdo que Maupassant, el Orla, que es uno de mis cuentos favoritos de Maupassant, hay al menos 3 versiones muy diferentes unas de otras. Él era un escritor que reescribía constantemente y yo me tenía que comprar varias ediciones y me encuentro con el horror de que las ediciones, esos pequeños cambios, convierten el cuento en otra cosa. Sí, completamente. ¿Te pasa algo así? O sea, a mí lo que me pasa con el volumen completo de Imposible salir de la Tierra, es que los cuentos acompañados y en este nuevo montaje, en este diálogo con los otros, se transforman en otra cosa. Yo lo leo a lo mejor como de una manera un poco, sí, sin mucha racionalidad, pero a mí me parece que podría ser una especie de novela sui generis, este nuevo orden. Porque precisamente están tocados por situaciones, por obsesiones, lo que decía antes, y me parece que al establecer este nuevo diálogo entre uno y otro, crecen o iluminan zonas que antes no estaban iluminadas. Al estar juntos, otras, al estar juntos unos con otros. Y me pasaba, yo no recordaba, o sea, sí, recuerdo que se llama Champaña, pero no recuerdo cuándo fue el momento exacto en que sufrió ese cambio de... Sí, porque me pasó un déjà vu. Empecé a leer el libro y dije, esto yo lo leí, pero no se llamaba Champaña. Sí. Entonces busqué y lo vi. ¿Qué lleva a alguien a cambiar un par de palabras? O sea, que esto lo cambias, sacaste una frase y pusiste otra. ¿Por qué es tan importante eso para ti? Eso me interesa mucho. Te lo puedo decir en el momento en el que lo esté haciendo, sí. pero a posteriori me parece que son, o sea, como la obsesión de, no sé, sacar una coma, cambiando una palabra por otra, porque a mí me parece que lo fundamental tener en esto es el sonido, es que hay una musicalidad en los textos, que por eso también están juntos y están en un orden. A lo mejor puedes parecer súper mañoso y tú vas a partir leyendo el tercero y luego... Sí, por supuesto. La gente no lo lee. Yo leo en orden, soy obediente. ¿Sí? O sea, hay gente que lee los cuentos en desorden, también es una opción. Puede ser, pero para mí hay algo en la composición, en el sonido de cada uno junto con el otro, que va haciendo una especie de armonía. Sí. Qué bueno que dijiste eso, qué bueno que dijiste eso, porque otro de mis comentarios respecto de tu prosa, ¿no es cierto? Hay una musicalidad en ella, ¿no? Hay una musicalidad muy, muy interesante, ¿no? Tengo por aquí no me acuerdo si era pero... Bueno, vamos a leer este fragmento breve que me parece que esto está en el centro de tu escritura, esta cosa de la musicalidad, que evidentemente está en todos los escritores y escritoras, pero creo que en ti yo descubrí que está muy potente, ¿no? Muy fuerte, por lo menos eso me pasó a mí. Una madre es un retrato en el muro de una casa, un primer plano de familia feliz. Una madre es un reloj, dice un padre. No saben lo perniciosamente hermoso que es un padre. Hoy llevará una hija al puerto. Será una Navidad distinta. Caminarán por el muelle hasta la plaza aduana y no les importará que la brisa enfríe sus huesos. A lo lejos verán el resplandor de los incendios y es probable que hasta el mismo fuego les cause risa. ¿No me parecía que ahí, en otro fragmento que ahora no recuerdo dónde marqué, hay una musicalidad?
hay un intento de tratar de frases cortas en este caso, que no es que no sea algo habitual, pero yo siento que hay una preocupación grande por eso. A ver, yo creo que sobre todo en textos que son, si está trabajando con el cuento, pero me parece que sí, en la novela también, pero acá es más visible. Es tan preciso el trabajo que se está haciendo con las palabras escogidas en relación con el silencio, que no da lo mismo cualquier palabra, y no da lo mismo en qué orden, y no da lo mismo ser fraseo, también es como, es el alimento finalmente del texto. ¿Lees en voz alta los cuentos cuando los escribes después para ver si eso funciona, si te gusta, cómo suena? No después. En el rato que estás escribiendo, sí, eso estoy diciendo. Mientras escribes, ¿vas leyendo en voz alta? Sí. ¿Te grabas, por ejemplo? Hay gente que se graba para escucharse. No me grabo, pero sí, pero me parece súper importante porque es ritmo, finalmente. Sí, ¿o le pides a otra persona que lo lea por ti para escucharlo también? No, me parece que el sonido es el sonido que está en mi cabeza. Está en tu cabeza. ¿Cómo tratar de alcanzar ese sonido que está en la cabeza o esas imágenes que están, llevarlas a las palabras y tratar de acercar la palabra, que es una cosa casi imposible, de traducir esa imagen o ese sonido, pero tratar de hacer ese ejercicio lo más cercano posible a lo que está pasando en tu cabeza. ¿Y hay cuentos que tienen musicalidades distintas para ti? Como que este tiene una, por decirlo, una partitura y este otro tiene otra. Bueno, claro, son ritmos distintos, o sea, tiene que ver con la puntuación, muchas veces con el uso del silencio, con como la construcción de frases largas o frases cortas. Entonces me parece que sí, que todo eso haciendo ritmos distintos. Te decía esto porque yo, antes de hablar contigo, yo pensaba que tal vez esa idea de la musicalidad era la que te llevaba a corregir el otro cuento, tal vez que te sentías que esa frase no tiene que ser más corta, más larga, ¿no? Tiene que terminar de esta manera, ¿no? Bueno, ahí hay algo, Puede ser. porque tú lo decías en relación con la versión corregida de Champaña. Que casi no tiene nada, o sea, Sí. tiene una Tiene un otra par de larga. cositas, sí. Pero sí justamente el ejercicio de haber como reescrito la novela en voz baja y transformado en otro texto que es Había una vez un pájaro, y que tiene que ver ahí fundamentalmente con la respiración, aunque la respiración original de ese primer texto era otra, no es ni mejor ni peor, es otra que la que yo experimento después cuando lo leo y digo, no, aquí no, la historia me parece ok, las acciones, lo que está pasando, pero hay algo de la orden de la música que está ahí que yo le pondría otra banda sonora. Y la banda sonora es como lo escribe. A mí, un guionista francés que se llama Pierre Cristal me decía que él, para escribir, tenía que irse a su casa en la montaña, descolgar el teléfono, desaparecer de todo el mundo y poner un poco de jazz para escribir. Y ahí escribía a razón de 5 o 6 páginas diarias, porque después de eso ya hacía pura mierda y no podía seguir escribiendo. ¿Escuchas mucha música cuando escribes? Antes escuchaba mucho más, ahora Sí. no, y ahora me... ¿Era consciente, esperabas que la música te ayudara a hacer ciertos tonos, cierta atmósfera? Yo ¿O creo no? que había cualquier algo cosa. como, sí, había cierta música y probablemente podía escuchar 80 veces la misma canción, porque con esa canción ya me pasaba algo como que me conectaba. Pero ahora me parece mucho más viable trabajar con sonidos bastardos, o sea, con el ruido de la calle, con el ruido que está pasando afuera mientras estoy escribiendo y poder escribir en la micro y poder escribir en distintas partes. ¿Y se cuela una conversación o un sonido en el cuento mismo? Sí, por supuesto. Algo que está pasando en ese minuto. Sí. O sea, igual, busco instantes de concentración, Sí, pero por esa supuesto. concentración es mucho menos rigurosa que la concentración que a lo mejor podía tener, Antes. o buscar al principio. Sí. Y acá, bueno, aquí había una vez un pájaro de cuneta. Saquen su ejemplar ustedes que trajeron ahí. Dice así, aquí me llamó la atención este texto tuyo que tiene que ver con lo que estamos hablando. Dice, fue Juana Inés Casas quien me hizo ver a fines de 2012 el parentesco entre el cuento Nadie nunca se acostumbra, del libro Animales Domésticos, que está acá, ¿no? Mostrémoslo para que la gente lo vea. Este es el que tienen que comprar, ¿no? Del libro Animales Domésticos y la novela En voz baja. Sin haber vuelto a leerla desde su publicación, le dije entonces a Juana Inés que para mí esa novela era un pariente lejano, y que a los parientes lejanos se les podía visitar como no, pero siempre sentiríamos la incomodidad de no compartir códigos, de no hablar el mismo idioma. Eso fue exactamente lo que ocurrió en febrero de 2013, cuando Galo Gigliotto, editor de Cuneta, me propuso reeditar En voz baja con Editorial Cuneta. Más que un pariente lejano, al volver a leerla me pareció una completa desconocida. No era un asunto de sintaxis, ni de rearticulación de párrafos, ni de tiempos verbales. No solamente. Mi mayor distancia era con el tono. Yo ya no me escuchaba ahí, en esa voz baja que no me parecía nada de baja, por lo demás. En vez de silencio ahora escuchaba ruidos, sobreexplicaciones, personajes maquetas y un lenguaje altisonante, ¿no? Seguramente la lectora que escribió esa novela hace casi 2 décadas tenía conexión con esa voz y la sentía muy propia. Pero ocurre que nunca volvemos a leer un libro del mismo modo en que lo leímos por primera vez, ¿no?
¿no? Es como no... Bueno, sí, pues justo lo que decía. Exacto, por eso lo cité. Sí. Que tú leíste un libro que te fue bastante más ajeno en términos de tu voz que otros. Pero además es como un poco pensar en eso, en como la apuesta, porque los libros no son válidos o no válidos porque los temas tengan que ver o hablen de una contingencia. El tema sigue siendo el mismo, que en el fondo el tema que está ahí de fondo es una mirada hacia la dictadura desde un lugar de intimidad, y que me parece absolutamente válido y tal vez va a seguir siendo... Oye, lo hiciste antes de que ahora está más de moda todo eso, ¿no? Mirar la dictadura desde la intimidad, que tú lo hiciste hace rato. Bueno, Son sí, cosas que pasan, sí, ¿no? Digo sí, que, o sea, probablemente era... Claro, era es lo que te pasaba en ese momento. Sí, Era tu intuición ahí. sí. Oye, y lo interesante es que aquí lo reescribes y dices, hablas acá de que aquí es una versión condensada de la novela, dice el propio Galo en la primera página, ¿no? Dice, el cuento nunca se acostumbra fue publicado originalmente en el libro Animales Domésticos, 2011, Aguja de reloj circuló el volumen Últimos Fuegos, y había una vez en Pájaro, corresponde a una reedición condensada de la novela en voz baja. Pero no es solo una edición condensada, yo no leí la edición de LOM antigua, sino que me imagino que hay una reestructuración, cambiaste cosas, muchas Sí, más, no. más que una condensación meramente. No, totalmente, es otro libro y por eso también tiene otro título. Bueno, pero ahí es interesante una vez este ejercicio nuevo de leerte de nuevo y corregir y llegar a cambiar mucho. Sí, es que a mí lo que me gusta es la idea que... A mí me gusta esa idea, ¿no? La idea que hay de fondo para mí es que los textos siempre son borradores y probablemente va a seguir siendo un borrador a la eternidad. Yo no digo que esta sea la mejor ni la última, sino que es la versión que en este momento, mi acercamiento a esa historia, que en este momento me hace sentido, que en este momento como lectora me hace sentido y corresponde a mi respiración de hoy. O sea, como, ese es el punto. Y entonces en ese ejercicio se condensa el tiempo, se condensa el espacio, el texto que en la novela original tenía ramificaciones, fragmentaciones de tiempo, etc. Acá ocurre en el presente, está narrado desde un presente siempre, limitado a la relación de un padre y una hija, entonces desaparecen los personajes secundarios. Ocurría un tránsito hacia México y ahora ese tránsito es a Argentina, porque me parece que también acerco geográficamente la cosa. Entonces básicamente es como es un ejercicio de condensación. Sí, hay mucho con Argentina que también ahí aparecen otros países en esta lectura, ¿no? Que tú haces acá. Oye, otro pequeño texto, dice así. Yo siempre hago una selección de textos, después me pasa como contigo, yo, ¿por qué seleccioné este texto? No recuerdo. ¿Con quién estuviste? Se atreve a lanzar. Me da no sé qué contarte, responde la cachorra, y saca una risita débil. Cuéntame, cuéntame. La incita la maestra con una voz que no es suya. No me acuerdo de todo, se vuelve a reír la niña, pero al rato se acuerda. Su voz es una guillotina escondida en su garganta. Pucha, dice la niña cuando termina el relato de su jornada con la instructora de natación. ¿Te enojaste? Y la mujer responde, bah, ¿cómo se te ocurre? Pero al minuto se le ocurre. Esta es la última clase, Lucy. ¿Me estás echando? Pregunta la cachorra. Estoy diciendo lo que estoy diciendo, gruñe la otra. Después viene un diálogo equívoco. ¿Te vas a llevar el cojín? Pregunta. No. ¿Cómo te lo voy a quitar? Pero si es tuyo, insiste la mujer. Quiere decir, pendeja culiá, pero dice, es tuyo el cojín. No fue nada precioso, suspira la niña. Aquí hay otro ejemplo de eso que yo decía, que a mí me parecía, ahora lo encontré, esa idea de la musicalidad de la que hablábamos antes. Yo siento que está ahí fuerte, ¿no? Bueno, y también yo creo que ahí tiene que ver con, con tratar de acercar la lengua escrita a la lengua oral. O sea, como producir esa... Me parece que siempre, el lenguaje siempre va a ser impostación. Sí. Creo que nunca vamos a reproducir, ni es mi intención tampoco reproducir literalmente el lenguaje como calcar la realidad. Sí, sí. Pero sí es producir a partir de eso, a partir de ese oído, finalmente, de ese sonido, algo que lo vuelva no solemne. O sea, algo que haga la Solemnizar el texto. Sí, o grandilocuentar. No sé Si cómo se puede decirlo, decir. sí. Quitarle O sea, grandilocuente. huir de esa cosa grandilocuente en situaciones que además tengan relación con, estamos hablando de relaciones humanas cotidianas. Sí, pero yo siento que tu historia ya quita lo grandilocuente porque no son grandilocuentes, son pequeños momentos, incluso lo que hablábamos hace un rato parecían momentos, instantes de la vida de alguien, ¿no? Como está el muchacho que la pareja le dice que vaya a pagar el gas, a ver si ese es un cuento muy pequeño también en términos de la historia, de la anécdota que está contando, pero tiene otra función, ¿no? Sí, claro, sí. Sí, no, y estaba pensando en lo que decía también del lenguaje, que en el fondo es como que cada palabra o cada término corresponde también a un momento, o sea, no es lo mismo. Estaba pensando en una anécdota que contaba Silvia Moro la otra vez, cuando le habían publicado un libro de ella en España,
¿Ya? un libro que había circulado más en Argentina y eso. Entonces, había una serie de cambios que tenían que ver como con hacer más neutra la lengua y que se leyera bien en perfecto. España, qué sé yo, esa típica cosa. Esa como típica queja española. el lenguaje Que nosotros hemos hecho internacionalizado, ¿no? libros traducidos a español desde décadas. Total, entonces ella decía que bueno, que aceptó una serie de cambios, pero que hubo una sola palabra que ella no estuvo dispuesta pero por nada a cambiar, que le ponían, en vez de, o sea, el personaje comía pan con manteca. Entonces el editor le pone una nota al lado y le dice, manteca comen los cerdos, esto es mantequilla. Y dijo, no, sorry, pero en Argentina comemos Sí, pan con manteca. sí, sí. Y a mí me parece que sí, que ese es un poco el asunto, es como, no da lo mismo No. una palabra por otra, Exacto. ¿no? O sea, las palabras significan, contextualizan, Significan lo que dan significan. atmósfera, no sé, Sí. hay algo Eso que localizan, ¿no? Claro. Y bueno, y a veces la palabra cotidiana estuvo muchos años desaparecida en la literatura chilena, ¿no? O espacios que no estaban habitados, como por ejemplo ahora he leído varios libros que aparece el mundo, por ejemplo, de las religiones que no son católicas, por ejemplo. Los evangélicos que no estaban apareciendo en la literatura chilena y que últimamente sí están apareciendo en muchas novelas y cuentos, que me parece interesante, ¿no? Hay otro cuento acá, en Mi imposible salir de la tierra, que es Cuadrar las cosas, que me recordó un poco a ese Eras una vez un hombre, una nariz pegado de Gogol, ¿no? Porque veamos brevemente lo que dice. La mujer de la casa circular, ¿ya? No quiere construir un hijo, ¿no? Uno dice, ¿cómo circular? ¿No quiere construir? ¿Qué es esto? Dice la mujer que a ella no le hacen falta brotes ni florestas, ni nada que despunte de ninguna semilla. Nadie se explica entonces por qué una mañana termina renunciando a todo, a la hora de las 11, a coleccionar boletos de micro para una silla de ruedas que alguien puede necesitar, a plegar en origami las bolsitas de la verdura del ruso, a su adorado silencio mientras contempla la comida en llamas, su único afán sustantivo en realidad, y decide construir un hijo. No es una operación normal, la mujer se saca la cabeza y extrae de su interior sesudo aquel bebé que le atrapa las ideas, ¿no? Es un cuento que escapa un poco al otro, es el más, digamos, en tono fantástico, si se quiere, o surrealista. Bueno, tiene que ver con lo que decía antes, al empezar a hacer la selección, también me fui dando cuenta que estaban como estos distintos registros. Y me interesaba que quedaran también un cuento que puede ser más realista como el último, que tampoco, ninguno es 100% realista, Exacto. la verdad. Pero este que es más evidentemente pelatable, o Sí. situado en otra realidad. En otra realidad, en otro mundo. Entonces, es también una sorpresa, ¿no? Cuando uno va leyendo los otros cuentos y se encuentra con este, es como, qué extraño, dice, pero también es un placer poder leerlo eso. Oye, no sé, yo quiero abrir ya la conversación al público. Si alguien que ha leído a Alejandra quiere hacer alguna consulta o una pregunta más abierta, por favor, es el momento de hacerlo callar para siempre. ¿No? Sí. No para siempre. No para siempre, sí. Pueden hacerlo después, todavía vayan pensando. Bueno, Cuadrar las cosas era este, ¿no? El cuento que me parecía muy diferente a los otros, en ese sentido, claro, y que representa de alguna manera otro hablar, otro universo. Oye, el último cuento, Naturalezas Muertas, es muy interesante. Y este también está en otro Bueno, lugar. este cuento fue publicado solo como cuento largo, pequeña novela, por Cuneta también, Sí. como Naturalezas Muertas, así que bueno. Exacto. Pero es un libro que no está encontrado. Pero aquí ya lo pueden encontrar de nuevo, ¿no? Dice así, en este cuento lo que me pasa, que yo creo que se exalta aún más algo que tú haces en todos los demás, pero aquí es mucho más evidente aún, es tu interés por la psicología del personaje, por estar dentro de su mente. Uno siente que está dentro de la mente de este personaje, de este hombre, ¿no? De este hombre que se enfrenta a sí mismo, en realidad, más que a la realidad, se enfrenta a sí mismo. Dice así, Canosa sale del mercado y se aplica otra vez en el silbido. La melodía ya es cualquier cosa, un sonido apelotonado que alguna vez pudo ser canción. Toma una calle lateral y se deja andar por los laberintos del pueblo, tratando de seguir el ritmo propio. Camina por la vereda sin pisar las líneas divisorias entre un pastelón y otro. A medida que se acerca al río, el humo aumenta su densidad. Es cada vez más corpulento, pero él no repara en el olor a quemado, ni en el canto agónico de las cigarras calcinadas en los últimos incendios matinales. Tampoco se da cuenta esa mañana de los cambios atmosféricos. Abruptamente unas nubes gordas taponean el cielo y a los pocos minutos, como en un eclipse minúsculo, vuelve la luz entre la humareda. Canosa sigue con el silbido hasta que en una de las secuencias de oscuridad ve su propia sombra agigantada y se desconcentra. De un minuto a otro se desconoce completamente. Es como si fuera un doble de Martín Canosa, circulando esta mañana por una locación llamada Retiro, junto al brazo de un río llamado Paraná. Podía escuchar su respiración, pensar sus pensamientos, observarse desde afuera, desde otra galaxia.
Su conciencia figura a kilómetros de su materia corporal, por así decirlo, y de golpe teme perderla para siempre. Al hombre se le ocurre que este pánico nuevo puede relacionarse con la suspensión de los medicamentos. Desde que está en retiro, ha abandonado todos los fármacos. Hasta ahora creyó que su ánimo estaría a salvo acá, junto a Alia, lejos de la rutina de los oficinistas, colgados al teléfono el día completo. Pero no. Ese cuento me parece a mí un retrato excelente de alguien atrapado en su propia psiquis, enfrentándose a una realidad otra tal vez, ¿no? Pero lo que a mí me interesa también ahí es que no son certezas. O sea, Exacto. todas esas especulaciones que hace el narrador, que es un Exacto. narrador que está casi metido en la cabeza de él, pero no un narrador en primera persona, son posibilidades. Él piensa que a lo mejor son los remedios, pero en realidad a lo mejor es otra cosa. Entonces, me pasó eso que tú dices. Yo oscilé ahí. Y lograste esa oscilación, esa limitación de que este rollo de él, me lo estoy pasando yo, es objetivo. ¿No? O sea, no, en ese sentido es como que no me interesa darle, tranquilizar al lector. Sí. O sea, Bueno, en ningún relato hace esa sensación, Rigo, ¿no? Uno nunca sabe si eso que está pasando es así, es una observación muy personal, porque finalmente nuestras vidas son así, ¿no? Yo tengo una sensación aquí y ellos pueden tener otra de mí o de ti o de nosotros y no coincidimos en absoluto, ¿no? De hecho, gente se enfrenta a esos mismos momentos, después cuentan versiones diferentes también. bueno, claro, y en ese cuento en particular me ha pasado que como que la resolución final, que no quiero adelantar, no voy a hacer spoiler, pero hay como gente que toma mucho partido por uno o por el otro personaje. Sí. Y a mí me parece súper interesante porque precisamente yo no quiero resolver eso. O sea, Tú no dejas quiero resolver pistas el ahí, misterio, pero como- no está resuelto. Y eso. yo mismo tampoco tengo muy definido Claridad, como con al quién me respecto. quedo. Como Claro, no sé. ¿con quién se queda uno? Difícil. ¿Te pasa tú, cuando tú creas estos personajes y los haces hablar y todo eso, a veces uno percibe que hay escritores o escritoras que no es que odian a sus personajes, pero los hacen mierda a veces? Y otros que tú sentís que los tratan con cariño a pesar de lo que son. ¿Qué te pasa a ti con eso? ¿Cómo son? O sea, ¿Cómo yo es tu creo que relación con ellos? en todos los personajes estoy un poco yo, Ya. obvio, y todos los días me odio un poco y me quiero un poco. Entonces, como que creo que pasa, los personajes tienen esos matices. Me parece que sí, hay que tener cierta, o a mí me pasa, que necesito tener cierta compasión por ellos, pero al mismo tiempo no una compasión edulcorada que les permita todo y que les perdone todo. Entonces, como... sí, dejar que esas zonas grises aparezcan. Me interesa eso. Y entonces eso me provoca estos dos estados permanentemente. Los quiero y los odio todo el tiempo. Todo el rato cuando los escribes. Sí, total. Oye, una cosa, quiero insistir en algo que dije al principio, pero creo que no ahondamos mucho en eso, que es, no es sorpresa lo que pasa en tus cuentos, sino que es una interrogante, ¿no? Que te digo que cuando uno comienza a leer uno dice, ¿a dónde va esta historia? Y va hacia ciertos lugares, pero todo el rato uno piensa que va a ser, y no pasa eso. ¿Cómo logras eso? Adelantarse, porque hay alguna gente que cuando escribe, por ejemplo, guiones en cine, por ejemplo, uno dice, el público se va a adelantar acá, va a pasar esto. Y el guionista a conciencia dice, no, voy a hacer lo contrario. Entonces sorprende. Pero en el tuyo no es exactamente esa palabra. No sé cómo... Bueno, sí, yo creo que tiene que ver con los quiebres, como con estar estableciendo quiebres, no donde es el quiebre que está esperado, ¿no? O sea, es como... o sea, en una historia, sí, uno está esperando que naturalmente no va a ser, no te la van a dar fácil y no va a ser como lo predecible, pero me interesa que ese quiebre con lo predecible se produzca no en el momento que se espera que se produzca el quiebre de lo predecible, ¿no? Sino que yo siempre como torcer un poco esa... Porque más, lo que me pasa a mí es que no son predecibles. Que eso quería decir, en el fondo es que como uno se sumerge en un cuento tuyo y no sabe dónde va a terminar, eso pasa. O sea, cuando uno ya lee 1, 2, 3, ya ves ahí, aquí, ¿con qué va a salir ahora Alejandra Bustamante? Porque todo el rato es como que me hace transitar en lugares que yo nunca imaginé que iba a pasar, porque te va transportando lenta y progresivamente hacia ese lugar. Entonces es interesante eso, como comentario. No sé si espero una respuesta ahí, pero es como comentar aquello. Pero no hay una respuesta para eso, claro. Oye, nuevos proyectos, ¿estás trabajando en nuevos libros? Eso siempre es bueno saberlo. ¿En qué están? Sí, o sea, ¿En qué que estás? estoy en algo que no sé bien qué sea, creo que no son cuentos, porque hay una extensión que ya está como instalada, pero tampoco podría decir con certeza que es una novela. Es algo que está en un territorio un poco mixto, que surge a partir de como un interés particular como por trabajar con cierta como memoria familiar de archivos así muy materiales, concretos, de familiares que emigraron de Italia en épocas como comienzos del siglo XX. Y a partir de ese material ha habido como una instalación del presente que me está desordenando todo. O sea, como
querer ir hacia atrás y al pasado, trabajar con este material, pero de pronto el presente rompe, y me lo está llevando hacia otras zonas, que son zonas más donde lo ficticio se impone y empieza como a... O sea, está cambiando el proyecto. Claro, Empezó de una manera y está en otra el fase. presente, y en ese sentido la ficción que viene con el presente empieza a dialogar y a mezclarse con este pasado que era documental, ¿no? Entonces ahí es interesante como hay un cruce de tiempo y un cruce también de género o de registro, no sé. Esta es una pregunta que yo no sé si has hecho esto, no, por eso lo pregunto desde mi ignorancia. ¿No has incursionado alguna vez en audiovisual, en guiones de series o de documentales, o en teatro o otras áreas? En teatro sí, un poco. Que me pareció que podía haber Sí. una fuerza ahí. Es que en teatro yo sí, tengo como esa doble... Militancia. Sí, violencia permanente, porque ¿Qué voy cosas mucho hiciste? al teatro, porque escribo de teatro, y cuando he querido escribir no de teatro, sino teatro ¿Sí? directamente, se me va hacia otro Ah, lado. Hacia intentas, otro pero lado. no lo he logrado. Y lo he hecho un par de veces, y se han escenificado esos textos, pero sí, siempre empieza, y ahí sí yo creo que operan registros distintos. O sea, A ver, ¿cómo eso? en el teatro tienes que, precisamente porque el texto no está ahí delante, y es la escena la que está llevando, o sea, la fuerza la pone la escena, no sé, porque cuando decirte algo, tú no puedes decir lo que está pensando el personaje tienes que verlo, ¿no? que eso se esté materializando en acción. Entonces hay otra lógica que se escribe desde otro lugar, que me parece súper interesante, pero que me parece también muy interesante como espectadora verlo. Y Sí, el teatro no es no sé fácil si escribir quiero teatro. meterme del todo, porque Sí. eso como que no sé, me limita un poco para observarlo y para hacer comentarios y críticas. Es otro y eso. lenguaje, Sí, sí. finalmente. Oye, yo tengo mi última pregunta, si que alguien tiene la próxima, si no, terminaríamos acá, pero mi última pregunta tiene que ver con, hace poco apareció una serie de escritores chilenos escogidos, ¿no es cierto?, latinoamericanamente, y tú hiciste una observación muy interesante en internet de que, pero una observación, ¿no?, de que no había mujeres, que hiciste notar algo que era evidente en el fondo. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué crees tú? Son gente que nosotros queremos mucho, me imagino, escritores notables ahí, pero hay una ausencia total de mujeres en eso y que no había ni malversión hacia ninguno de Sí, esos autores. tal cual. Bueno, no hay mujeres en Chile, ni en Colombia, No ni hay, en mira Cuba, qué extraño. ni en Cuba. Y en Colombia, que es el país anfitrión. O sea, que me parece como un sinsentido. ¿Qué representatividad están queriendo mostrar con eso? Entonces me parece que claro, es cierto que no se pueden forzar las cosas, y a lo mejor el criterio fue... No desconozco el criterio con el que eligieron, pero sí conozco por lo menos 2 o 3 autoras colombianas que... Podrían Margarita estar ahí García perfectamente. Rogallo, por ejemplo, me parece como inconcebible que no esté. Y en Chile, ¿para qué decir? O sea, en Chile te podría mencionar 10 escritoras que ya están ahí. No más que uno tiene la sensación, que esto tampoco no tengo ninguna cifra, de que la gente está leyendo harta escritura chilena de hombres y mujeres hoy en día, más que hace 20 años atrás, creo. Sí, Es ahora, la sensación también, que tengo. pero también hay que pensar que esto es, como tampoco darle tanta importancia, Sí, esto sí, sí, es sí. una selección y se hace, sí. o sea... Sí. por No lo sé, menos entendí que no tuviera una queja, Sí. sino que era simplemente una observación. Oye, pero qué raro que no Porque hay... una Claro. observación en función de que esto es algo permanente, ¿no? Como que este ninguneo, que es el ninguneo de nombrar. Ya, solamente el hecho de nombrar, si no importa lo que va a pasar después, a lo mejor no pase nada con esa selección, pero nombrarlos establece, les da un estatuto de presencia. Es Y eso me parece como el grave. ninguneo, la invisibilización. Exacto, sí. ¿Tú querías decir algo? No, chao. Estabas pensando en esto mismo, sí. Sí. Oye, bueno, sí, porque hay gente acá, hay mucha gente, ¿no? Muchas mujeres notables que Y de hecho, ya ha habido sí, también también en el ya pasado, que hablábamos de teatro antes, y esto lo hablaba con Diego Zúñiga antes, que está aquí con nosotros. pero por ejemplo, ¿por qué no hay, podría haber estado Manuel Infante? Perfectamente. O sea, ¿por qué la dramaturgia también está bien, lo están estableciendo con el criterio de la narrativa? Pero hoy día que los géneros también están en esta mixtura, Sí, sí. me parece que ahí hay alguien que está hablando con una voz generacional potentísima y que, claro, se establece en la dramaturgia, pero es alguien que produce textos, y es alguien que produce textos desde un lugar y un tiempo muy preciso. Entonces... Sí. Yo creo que ya tenemos que ir mixturando todo esto, ¿no? Incluso hay gente que a lo mejor puede estar en la música, pero como Bob Dylan, no sé, todo el mundo dice, oh, Bob Dylan, y claro, ¿por qué los cantantes, los músicos que escriben sus propias composiciones no pueden estar también entre grandes escritores o escritoras? Porque también usan la palabra, la cantan, ¿no? Eso, bueno, yo quiero agradecerte que hayas venido hoy día en esta conversación. Quedaron muchas cosas que no pregunté, muchos textos que no leímos, pero creo que los que hicimos es suficiente para que la gente se interese por alguno de estos libros. Eso. Bueno, gracias a ti por la lectura atenta además Sí. y haber traído esto De la colección. o sea, estos libros que ya no están Sí, pues, desarchivados. los últimos fuegos Sí. que ya no están.
pero ahí está. Buenísimo. Muchas gracias a ti por venir. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes que vinieron ahí con este frío, pero aquí están con nosotros en Querido Forestal y los invito todos los sábados aquí a las 19 horas, generalmente tenemos una conversación, a menos que en internet digamos que no hay porque qué sé yo, acá es pelado, se va fuera de Chile como es habitual y no regresa. Claro, eso. Atento. Atentos, ¿ah? Porque pronto tenemos un cambio de hora en una charla de las que vienen próximamente. Así que muchas gracias por venir. Muchas gracias. Un aplauso, ¿ah? Dale.